Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día al canal. Hoy venimos con un caso francés, de un pueblecito de Francia. El caso de una niña de 9 años que desaparece de repente. Me ha llamado mucho la atención este caso, cómo la policía no paró hasta conseguir encontrar al culpable. Porque he visto tantos casos donde la policía se queda de manos cruzadas o simplemente no hace bien su trabajo que te indigna. Y cuando he conocido este caso y me he puesto a investigarlo, me ha encantado ver cómo la policía hizo un muy buen trabajo. Así que nada, si os interesa, quedaros a verlo, espero que os guste y que lo disfrutéis y yo, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. El sábado 14 de junio de 1997, en la región de Champarennes, Francia, una niña de 9 años desaparece. Esta niña se llama Corinne Freckelin. Su madre se llamaba Brigitte Vanssen y su padre Gilfred. Tenía 2 hermanos mayores que ella, una hermana que se llama Lolita y un hermano llamado Stefan. En el momento de la desaparición de Corinne, el pueblo estaba en fiestas y cerca de su casa había montado un mercadillo callejero. A las 11 menos cuarto aproximadamente de la mañana, la madre de Corinne, Brigitte, sale de casa junto con su hermano Stefan a hacer unas compras a un centro comercial. La hermana mayor de Corinne no estaba, Lolita no estaba en casa de una amiga y Corinne se queda sola en casa. La policía recibe la llamada de la madre, Brigitte Vanssen, a las 14:30 del sábado, donde les explica que su hija ha desaparecido, que la había buscado por todas partes y no conseguía encontrarla. La policía en ese momento reúne a toda la familia en comisaría. Los padres de Corinne estaban separados, así que se ponen en contacto con el padre y con la madre y los hijos que vivían con ella, y todos juntos en la comisaría son interrogados. La policía le pregunta a la madre, a Brigitte, cómo iba vestida Corinne esa mañana, pero la madre está tan conmocionada que no recuerda ni cómo iba vestida ni muchos de los detalles de esa mañana. La familia era una familia modesta, por lo que Corinne no tenía mucha ropa. Entonces, por descarte, el padre al final consiguió dar con lo que la niña llevaba puesto ese día. La descripción que los padres dan a la policía de Corinne es de una niña de pelo rubio, de 1,30 m de estatura, que esa mañana llevaba una camiseta de color claro y un pantalón de deportes con 3 bandas laterales de color roja, verde y blanca, y calzaba unas zapatillas de deporte blancas con dibujos de las manchas de los dálmatas. La hermana mayor, Lolita, le cuenta a la policía que Corinne, unos días antes en el colegio, había tenido una pelea con un compañero que le había pegado. El compañero le había pegado a ella, pero ella no le había contado nada a su madre por miedo a que la regañase. Ante este testimonio de la hermana, la policía se plantea la fuga, que la niña, por miedo a ese compañero o por vergüenza, se hubiese fugado de casa. La policía sale de inmediato a patrullar, a buscar a la niña, pensando dónde se iría una niña de 9 años un sábado por la tarde, teniendo en cuenta que había fiestas en el pueblo, que había un mercadillo y que había muchas cosas que pudiesen llamar su atención. Se envía otra patrulla al centro comercial donde la madre, Brigitte, había estado comprando esa mañana con el hermano de Corinne, pero no obtienen ningún resultado. El periódico local al día siguiente, a pesar de que era el día del padre y normalmente ponían siempre algún reporte, cosas relacionadas con el tema del día del padre, pusieron en primera plana la desaparición de Corinne Freckelin. La policía recurre a la ayuda canina. Llevan varios perros a rastrear el rastro de Corinne, pero no obtienen ningún resultado. La policía vuelve a llamar a la madre de Corinne para que se persone en la comisaría para entrevistarla de nuevo, ya que en la primera ocasión estaba muy conmocionada y muy nerviosa, y ahora que había pasado ya un día querían ver si podían sacar alguna información nueva de ella. Y en esta segunda ocasión volvió a pasar lo mismo. Apenas decía nada específico, hablaba todo muy global y no conseguían sacar nada en claro de ella. Sin embargo, el padre daba muchísimos detalles de la vida familiar y muchísimos detalles de la vida de Corinne. Al final, la policía consigue hacer una reconstrucción de lo que pasó esa mañana. El sábado 14 de junio, Brigitte, Stefan y Corinne se levantan a las 9:30. Lolita, la hermana mayor, se había quedado a dormir en casa de una de sus amigas, como habíamos dicho antes. Después del desayuno, Brigitte le dice a su hija Corinne que saliera a pasear al perro, porque ella iba a hacer unas compras al centro comercial y que se iba a llevar a su hermano Stefan. Corinne se queda sola en casa, encargada de recoger la mesa del desayuno y de pasear al perro, un caniche que tenía la familia.
Brigitte y su hijo volvieron del centro comercial sobre las 12:15 de la tarde y vio que la puerta del edificio estaba cerrada. Así que la abrió y subió las escaleras porque vivían en la primera planta. Stefan, cuando llega al piso, se da cuenta de que hay pisadas húmedas tanto del perro como de otras personas. Cuando entran en la casa se dan cuenta que está el perro totalmente mojado y con la correa todavía puesta, pero que no había nadie más en la casa. En ese momento Brigitte, la madre de Corinne, no se asusta, piensa que la niña quizás se ha encontrado con alguna amiga y que han ido a dar algún paseo. Pero cuando ya pasa un poquito más de tiempo, se empieza a preocupar y llama a los hospitales. Cuando no obtiene ningún resultado de ello, llama a la policía. A primera hora de la mañana del domingo, la búsqueda se reinicia. La policía se acerca a los edificios cercanos a la casa y a los comercios para hablar con los dueños de los establecimientos y se acercan también a la estación de tren. Y les piden a los conductores que por favor anden pendientes del trayecto observando los andenes, por si aparece algún cuerpo. El domingo por la tarde llaman de nuevo al padre de Corinne. Cuando llega, estuvo explicándole a la policía que llevaban 6 años divorciados, que él vivía en un pueblo muy cerquita del de Corinne y que él veía todos los fines de semana a sus hijos. Y le piden que explique detalladamente todos los movimientos que él hizo el 14 de junio, el día de la desaparición de Corinne. Pasa el domingo y no obtienen ninguna prueba nueva. Agentes de la Brigada de Homicidios vigilaron la casa de Corinne con la esperanza de que la niña volviera por su propio pie. El lunes 15 de junio, 2 días después de la desaparición, el fiscal avisa al SRPJ, Servicio Regional de Policía de Dijon. El comisario jefe fue el encargado del caso. El comisario baraja 3 opciones: fuga, accidente o rapto. De estas 3 opciones no le dio más importancia a unas que otras, las empezó a trabajar a las 3 por igual. Al despliegue que ya había de policías buscando a Corinne, se le suma un helicóptero y revisan jardines, parques, las cuevas de Chaumont y sus alrededores. Revisan el piso de Brigitte y de Corinne y encuentran un algodoncito un poco mojado de sangre que Corinne había dejado en su mesita de noche y un poco de sangre en la alfombra que había en el salón, pero lo encuentran irrelevante. Hicieron lo mismo en la casa del padre de Corinne, pero no encontraron nada, ya que los niños también llevaban una semana sin ir a su casa. Y se empiezan a repartir carteles por todo el este de Francia. La policía amplió su búsqueda en 7.000 hectáreas, ya que estaban rodeados de bosques donde hay muchas cuevas y era peligroso para una niña pequeña. La policía, en la comisaría, recibía cartas de médiums y un radioestesista se presentó en la comisaría con planos detallados de un lugar concreto y le dijo a la policía de que estaba seguro de que la niña estaba viva. La prensa local publicó avisos pidiendo ayuda de la ciudadanía y las llamadas a la comisaría se multiplicaron. Una de esas llamadas informa que esa misma mañana del sábado de la desaparición de Corinne vieron a la niña llorando en un banco. Otra persona llegó a decir que la vio en la parte trasera de un coche y que iba gritando. Otra persona que la habían visto por la calle paseando con una mujer rubia cogidas de la mano. Hubo una mujer que se presentó en la comisaría para testimoniar que había visto a la niña ese sábado por la mañana junto al perro en un kiosco del mercadillo y que cuando regresó ya no estaba la niña, ni el perro, ni el vendedor. Así que la policía, ante este nuevo testimonio, elabora una lista de todas las personas que estuvieron trabajando en ese mercadillo. Fue bastante complicado porque normalmente son personas que viven en otras partes de Francia, incluso fuera, que son vendedores ambulantes que van de pueblo en pueblo y fue muy complicado, pero consiguieron toda la lista. Interrogaron a todos los vendedores que estaban cerca del área y los que ya habían salido fuera fueron interrogados por las policías de esas localidades. Al final de todas las interrogaciones no pudieron sacar nada en claro y la pista del vendedor ambulante del mercadillo se desestimó. El 18 de junio la policía recibe una llamada de una mujer que pide 60.000 francos de los antiguos francos a cambio de devolver a la niña viva, que si no, la mataría. La policía toma esta llamada como una llamada de mal gusto y no la hace caso, pero el 19 vuelve a llamar. Vuelve a llamar el día 20 y después de esas 3 llamadas a la policía hizo varias a un periódico local. La policía consigue dar con esta mujer, que resultó que no tenía nada que ver con la desaparición de Corinne, pero que aún así cogieron y la arrestaron durante varios días para que la gente tomara conciencia y viera que no se podía hacer ese tipo de cosas en casos tan delicados como este. Ya había pasado una semana sin que se supiera nada de Corinne ni obtuviera la policía pruebas nuevas,
Pero no se rindieron, la policía siguió investigando día tras día. Ampliaron la zona de búsqueda, vaciaron las esclusas y los tramos de los canales. Vaciar el canal de Marne les llevó 4 días y cuando lo consiguieron, los especialistas de bomberos empezaron a buscar en lo más profundo del canal. El 20 de junio aparece un nuevo testigo. Este testigo es un amigo del hermano de Corinne, de Stefan, que dice que ese sábado 14 él fue en 2 ocasiones a casa de Corinne. En la primera ocasión va a las 11 de la mañana. Toca timbre, pero nadie le responde. Y a las 11:35 vuelve. Y cuando toca timbre, escucha ladrar al perro, pero nadie responde. En esta segunda ocasión ve que la puerta del portal está abierta. Así que entra y sube hasta la primera planta, donde ve lo mismo que vio Stefan cuando llegó con su madre de comprar del centro comercial. Ve huellas en el piso, húmedas. En el piso me refiero al piso de la escalera, porque la puerta de la casa estaba cerrada, la que estaba abierta era la del portal. Cuando sube al primer piso, el suelo está lleno de huellas húmedas de perro y de persona. La policía da por hecho que esta segunda vez que el amigo de Stefan llama al telefonillo y sube hasta la puerta, da por hecho que dentro de la casa ya estaba Corinne con la persona que la tenía retenida. Gracias a este testimonio, la policía entiende que si ha sido un rapto, Corinne fue raptada en su casa y no en la calle, lo que supuso que la policía se centrara en el entorno de la familia, en la misma familia y en el entorno que rodeaba a la familia. Alguien a quien la niña le abriese la puerta, alguien que fuera muy cercano, que supieran dónde vivían porque llevaban muy poquitos meses viviendo en esa casa. Tenía que ser alguien de su rutina, de su día a día. Así que un juez determinó el caso como rapto y secuestro y descartó la fuga. Esta orden del juez permitió a la policía hacer detenciones e interrogatorios dentro del marco de lo legal para este tipo de investigaciones. Gracias a estos interrogatorios, a las personas más cercanas del ámbito de la niña averiguaron ciertos rasgos de su personalidad, como que no le gustaba pasear sola, que no se relacionaba con gente que no conocía, que era miedosa y que no se hubiese ido con un desconocido. La policía empieza a investigar el entorno de la madre, el entorno de Brigitte, pero les llevó bastante tiempo porque Brigitte era una persona muy sociable. Brigitte le da a la policía una lista con todos los hombres con los que había mantenido algún tipo de relación durante los últimos años y empiezan a ser llamados para ser interrogados uno por uno. Al mismo tiempo, la policía llama a delincuentes sexuales registrados en la misma zona de Corinne, que fueron en total 38 y fueron interrogados uno a uno. El padre de Corinne iba diariamente entre 1 y 2 veces a la comisaría a preguntar cómo iba la investigación, a aportar todo lo que él iba escuchando en la calle o lo que la gente se le acercaba a decir que había visto o que había escuchado. Todo lo que a él llegaba, él iba a la policía y se lo transmitía. La policía cogía toda la información que él les daba, por suerte escuchaban al padre y cogían toda la información que les iba dando y la iban corroborando. El jefe del padre de Corinne, para poder ayudar a la familia, creó una asociación, Encontrar a Corinne, para que la gente pudiera dar sus donaciones y poder ayudar económicamente a sus padres, ya que al estar pendientes de la investigación, económicamente estaban un poquito más escasos porque tenían que estar pendientes, no iban a trabajar y esa asociación les ayudó económicamente para poder moverse, para los alimentos y para todo lo que necesitasen. Esta asociación también hizo una nueva tanda de carteles, una nueva tira de carteles que pusieron por las calles y por las autopistas. Ya habían pasado 15 días de la desaparición de Corinne y no se sabía absolutamente nada. El 3 de julio, una vecina da un testimonio que hace que el caso avance. Una mujer que tenía un negocio, una panadería, enfrente de la casa de Corinne y que dijo que esa mañana vio a un hombre que llevaba un aparato ortopédico para sujetar espalda, cuello y cabeza, que había ido y que había entrado en el portal y que se dirigía a la casa de Corinne y que este hombre andaba como un robot. En ese momento la policía se acuerda de que uno de los exnovios de Brigitte, que fue interrogado, llevaba ese mismo tipo de aparato ortopédico. Este hombre era Rafael Ferricó. En su declaración, Rafael Ferricó dijo que ese sábado 14 estuvo en el pueblo porque tenía que ir a visitar a su aseguradora, que tenía una cita con su asegurador a las 10 de la mañana y que a las 11:30 ya estaba de vuelta en su casa. La policía comprueba que hay 1 hora y media, casi 2, en las que Rafael Ferricó no tiene cómo explicar dónde ha estado,
porque a pesar de que él dice que a las 11:30 ya estaba en su casa, su pareja actual declaró que llegó más tarde. La policía vuelve a la tienda a hablar con la mujer que tiene el negocio enfrente de la casa de Corinne y le preguntan de nuevo la franja horaria en la que vio a este hombre entrar en el portal. Y aparte ella les da el dato de que ese día, en ese momento, en esa hora exacta, cayó un chaparrón de lluvia. La policía comprueba con el Servicio Meteorológico de Francia que ese chaparrón de agua cayera ese día en ese pueblo a esa hora y comprueban que es así, que es cierto. La tarde del 3 de julio, el juez de instrucción decidió ordenar la detención de Rafael Ferricó y es detenido el 4 de julio por la mañana. ¿Quién era Rafael Ferricó? Rafael Ferricó era conductor de excavadoras y vivía en casa de una novia que tenía en ese momento. Llevaba poco tiempo divorciado y tenía 3 hijos adolescentes y también tenía fama de ser un don Juan. Durante el interrogatorio, Rafael se lo puso muy difícil a la policía y cada vez que la policía le hacía algún tipo de pregunta, él siempre contestaba: no tengo nada que decir, no voy a decir nada, no me acuerdo. Y así se mantuvo durante casi 48 horas. Ni siquiera quiso hablar del accidente que tuvo de coche que le dejó con el aparato ortopédico, ni de la relación que había tenido con Brigitte, la madre de Corinne. No quiso admitir que conocía a Brigitte o a Corinne y sus hermanos. Él dijo que había llegado a casa de su novia a las 11:35, pero su novia dijo que no llegó hasta las 12:30 o 12:45. Y al mismo tiempo su cuñado dijo que le vio llegar a la casa a las 13:30. Al final Rafael Ferricó admitió conocer a Brigitte, admitió haber mantenido relaciones sexuales en una sola ocasión con ella, cuando Brigitte ya había dicho que ella había tenido varios encuentros con él. También pudieron averiguar que el aparato ortopédico lo llevaba a causa de un accidente que tuvo al salir de la casa de Brigitte de uno de esos encuentros. Cuando terminó el interrogatorio, Rafael Ferricó fue llevado ante el juez de instrucción y a las 7 de la mañana del domingo fue interrogado por primera vez por el juez. Fue interrogado durante varias horas y como resultado fue acusado de rapto y secuestro de una menor de 15 años. Se ordenó prisión preventiva y se le llevó a la prisión de Chaumont. Así que a partir de ahora la investigación se centra en Rafael Ferricó, en su entorno y en su estilo de vida. Interrogan a su exmujer y sus hijos, a su actual pareja, a la familia de su exmujer, hermanos, a todas las personas que formaban parte de su entorno. Todos los testimonios que dieron hacia él fueron positivos. Lo único que dijeron es que era un poquito terco e impetuoso. Los investigadores lo que sí que llegaron a tener muy en cuenta fue la actitud que tuvo Rafael Ferricó cuando se enteró a través de la televisión de la desaparición de Corinne. Tanto la familia de Rafael como su novia llegaron a contarle a la policía que cuando se enteró Rafael de la noticia a través de la televisión, se quedó anclado ante el televisor, callado y que no respondía ante nadie, se quedó como petrificado delante de la pantalla. Llegaron a contar que a raíz de la noticia empezó a fumar de nuevo, que lo había dejado y comenzó de nuevo, y que estaba mucho más irascible y que discutía muchas veces sin ningún motivo. Que llegó a dormir durante 3 noches en su coche y que tenía una actitud muy extraña para ser una persona que decía no tener nada que ver con la desaparición de la niña. Todas estas pautas de comportamiento hacen que los investigadores cada vez estén más seguros de tener a la persona responsable de lo que ha ocurrido con Corinne. Lo único es que todavía no saben si lo que ha ocurrido ha sido un rapto y la niña sigue viva o si ha sido un asesinato. El siguiente paso de los investigadores fue ir a hablar con el asegurador con el que Rafael Ferricó había quedado a las 10 de la mañana del sábado 14, con el que supuestamente él se había tirado mucho tiempo porque tenía muchos papeles que rellenar y que firmar y que se había demorado mucho en la oficina del asegurador. Pero el asegurador le dice a la policía que fueron unos escasos 15 minutos los que Rafael Ferricó estuvo allí con él, porque él ya tenía todo preparado, tenía todo su expediente preparado para que él solamente tuviera que firmar. Que firmó y en menos de 5 minutos se fue. Así que ante esta mentira llevan de nuevo a Rafael a declarar ante el juez de instrucción acompañado de su abogado. Y de repente, por arte de magia, se acuerda de más cosas que hizo el sábado 14 por la mañana, aparte de las que ya había declarado, se acordó de repente de que había hecho más cosas, de que empleó ese tiempo que supuestamente había estado en la aseguradora, no fue tanto, y es que lo perdió haciendo otras cosas de las que no se había acordado antes. Le dijo al juez que había retirado dinero del banco antes de ir a la aseguradora, a eso de las 9:50 de la mañana. Así que la policía se dirige al banco
y recupera las grabaciones del sábado 14 y en efecto, entre las 9:52 y las 9:59 se ve a Rafael Ferricó retirando 2.500 francos. Rafael afirma que cuando sale de la aseguradora está cayendo mucha agua, que está lloviendo y que se refugia en un porche donde había dos mujeres. Los investigadores consiguen encontrar a estas dos mujeres gracias a un trabajador social que las conocía, pero resulta que estas dos mujeres, cuando ven la foto de Rafael Ferricó, dicen no haberlo visto ese día ni haberlo visto nunca, que no lo conocían. Rafael asegura que después de la lluvia se va hasta el kiosco de la estación a comprar un periódico. El kiosco tenía cámaras de seguridad y se comprueba que Rafael no estuvo en ningún momento allí. A pesar de lo que sale en las cámaras, que se ve que él no ha estado allí, hablan con la dueña del establecimiento y ella les corrobora que él no estuvo allí ese día y que no le conoce. La policía pide el registro de llamadas de ese día de Rafael Ferricó para comprobar que a las 11:30 no estaba en casa de su novia como él decía. Y así fue, ya que a las 12:31 todavía estaba en el área de cobertura del repetidor más cercano a la casa de Corinne. Cuando la policía le pregunta por esa franja horaria en blanco, él no quiso decir nada, ni dónde estuvo ni qué estaba haciendo. El 13 de agosto hacen un llamamiento a través de un periódico y surge efecto. Un residente del pueblo de Corinne se puso en contacto con la policía y les contó que la mañana del sábado 14 de junio buscaba un espacio para aparcar en la calle de Verdú, donde vivía Corinne, cuando vio a Rafael Ferricó a las 10:55, que una mujer dijo haber visto a Rafael Ferricó en compañía de una niña de unos 7 u 8 años, rubia, sobre las 11 y 11:10. El padre de Corinne no tenía un sustento económico fuerte para poder pagar un buen abogado y pensó en vender alguna de sus pertenencias para poder costeárselo, pero la asociación que había levantado, que había creado su jefe, le pagó todos los gastos que él necesitó para poder defender a su niña. Por la parte de Rafael Ferricó, su abogado tramitó una solicitud de puesta en libertad, ya que para él no había pruebas suficientes y a falta de la confesión de Rafael, el expediente estaba vacío, ya que no había cadáver. Por este motivo, porque no había cuerpo, no había cadáver, los investigadores se temían lo peor, se temían que le dieran, que le permitieran la puesta en libertad. Pero mientras estudiaba esta petición de puesta en libertad, un cazador se encontró el cuerpo de Corinne. Los investigadores llaman corriendo a la fiscalía para poder hacer el levantamiento de cadáver. A pesar de que el cuerpo en un principio no estaba muy reconocible porque ya llevaba un estado de descomposición avanzado, supieron que era la niña porque llevaba los pantalones que dio su padre en la descripción con las tres bandas de colores y que al lado de su cuerpo, un poquito retirado, se habían encontrado las zapatillas blancas con las manchas de dálmata. Es una pena porque en el momento en el que se encontró el cuerpo de la niña, el padre estaba allí. Y la situación fue desoladora. Los investigadores hablan de cómo ellos mismos se descompusieron al ver la reacción de su padre. Los médicos forenses le hicieron al cuerpo una radiografía que no reveló nada, después un escáner y por último hicieron el examen del cuerpo. Tras el examen del cuerpo, los forenses dijeron que lo más seguro es que la niña hubiese muerto el mismo día que fue raptada. La causa de la muerte había sido un traumatismo craneal y una hemorragia intracraneal, es decir, un golpe muy violento en la cabeza. Al pasar de una desaparición o rapto a un asesinato, el juez encargó a la policía averiguar si era posible que Rafael Ferricó hubiese dejado el cadáver en ese lugar donde se había encontrado y si ese día, en unos 10 minutos, había podido recorrer 10 kilómetros. Los investigadores rehicieron el recorrido que supuestamente había hecho Rafael ese día y pudieron demostrar que tuvo el tiempo suficiente para dejar a la niña en el bosque y volver a su casa de su novia a tiempo, a la hora a la que la novia dijo que había llegado. El 16 de octubre de 1997 fue llevado al Tribunal de lo Penal. A pesar de que él no había dado ningún testimonio, había pruebas suficientes para incriminarlo. Se le acusó del rapto y asesinato de Corinne Frekeland. El 17 de octubre de 1997, la petición de puesta en libertad que había tramitado su abogado fue desestimada por el Tribunal de Apelación. Permaneció en prisión hasta el juicio. El juez de instrucción solicitó un experto en psiquiatría para establecer el perfil psicológico de Rafael Ferricó. El psiquiatra, que lo trató, le describió como un hombre muy tranquilo y controlado, muy inexpresivo y frío, muy seguro de sí mismo
que demostraba una fuerza en su carácter y que no expresaba sus emociones, que tenía un control de sí mismo sorprendente, que actuaba de forma cerebral, pero este psiquiatra tampoco consiguió una confesión clara. Cuando el psiquiatra le preguntaba cuál fue el motivo, el móvil por el que se llevó a la niña, él contestaba que él no hubiese sido capaz de hacer eso, que él no había sido, pero que podría haber sido una venganza. En mayo de 1999, casi 2 años después del asesinato de Corinne Frekeland, Rafael Ferrico compareció ante el Tribunal de lo Penal, sin haber dado ninguna declaración ni cambiado su actitud. Seguía frío y controlador. El juicio duró 2 semanas y fue condenado a 20 años de prisión. Justo antes de leer el veredicto, Rafael Ferrico se dirigió al jurado para decir: «Soy inocente, yo no estoy involucrado en este asunto». Estamos hablando de que fue condenado en 1999 a 20 años de prisión. Significa que ya habrá salido. Yo he intentado buscar por todas partes cuál ha sido la situación de él, si ha salido o si ha tenido algún tipo de problema en la cárcel y le han alargado la condena, pero no he conseguido obtener ningún resultado, no he conseguido ninguna información de qué ha pasado con Rafael Ferrico. Así que yo llego hasta aquí con este caso. Me ha gustado y me ha alegrado ver cómo la policía ha hecho lo que debía, no como en tantos casos que hemos visto y que vosotros habréis visto por otros vídeos, por otros canales, cómo se desentienden muchas veces, cómo no hacen nada o cómo hacen un trabajo pésimo, cómo aquí la policía no paró hasta que fueron apareciendo pistas y cómo todo, absolutamente todo lo que les llegaba lo comprobaban. Así que nada, yo espero que os haya gustado el caso y me despido hasta el siguiente día. Chao.